Lockheed Martin, la familia completa. ¿Sabías que una sola empresa cambió para siempre la historia de la aviación mundial? No estamos hablando de cualquier compañía. Estamos hablando de una dinastía de máquinas voladoras que fue desde aviones de madera construidos en un garaje hasta cazas invisibles que ningún radar puede detectar. Desde los cielos de los años 20 hasta los campos de batalla del siglo XXI, el nombre Lockheed Martin está grabado a fuego en cada era de la aviación. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver aquí no lo encuentras resumido en ningún otro lado. El Lockheed Vega, el comienzo de una leyenda. Todo empezó con el Vega. Este avión fue uno de los primeros grandes éxitos de la compañía y el que le dio a Lockheed su reputación en el mundo de la aviación. Construido principalmente de madera, con un fuselaje monocasco elegante y aerodinámico, el Vega era rápido, sólido y tremendamente confiable para su época. No era un avión cualquiera, era la máquina elegida por los más atrevidos. Se hizo famoso a través de vuelos que rompieron récords históricos, incluyendo travesías de larga distancia y hazañas a altitudes que parecían imposibles para aquel entonces. Exploradores legendarios, aerolíneas pioneras y pilotos que desafiaban los límites de lo posible lo usaron con orgullo durante finales de los años 20 y principios de los 30. El Vega no fue solo un avión, fue la declaración de intenciones de Lockheed al mundo entero. El Air Express, velocidad al servicio del comercio. Cuando el correo tenía que llegar rápido y los pasajeros no podían esperar, apareció el Air Express. Diseñado específicamente para el transporte aéreo comercial de los primeros tiempos, este avión tenía una sola obsesión: la velocidad y la eficiencia. Compartía las técnicas de construcción avanzadas del Vega, pero estaba optimizado para algo muy concreto: transportar correo y un pequeño número de pasajeros en el menor tiempo posible. Aunque se fabricó en números limitados, su impacto fue enorme. Jugó un papel clave en el desarrollo de los servicios aéreos con horarios fijos en los Estados Unidos, sembrando las semillas de la aviación comercial moderna tal y como la conocemos hoy. El Sirius, diseñado para ir más lejos. ¿Qué pasa cuando un avión ya no te alcanza para llegar a donde quieres ir? Diseñas uno nuevo desde cero. Así nació el Sirius, un avión de largo alcance y alto rendimiento creado tanto para batir récords como para satisfacer a propietarios privados que exigían lo mejor. Su silueta estilizada y su motor de gran potencia le permitían volar más lejos y más rápido que prácticamente cualquier aeronave de su época. El Sirius ganó fama internacional gracias a vuelos de larga distancia extraordinarios, incluyendo intentos transoceánicos que captaron la atención del mundo entero. Con cada vuelo, este avión demostraba que los viajes de largo alcance no eran un sueño lejano, eran el futuro. El Altair, la innovación que cambió las reglas. Lockheed nunca se quedaba quieto. Mientras otros mejoraban lo que ya existía, ellos inventaban lo que aún no existía. El Altair fue un desarrollo refinado de los diseños anteriores de la compañía, y trajo consigo algo que en aquel momento era casi una rareza: el tren de aterrizaje retráctil. Cuando las ruedas se esconden dentro del avión durante el vuelo, la resistencia del aire cae drásticamente y el rendimiento se dispara. Era una solución elegante a un problema de ingeniería que todos sufrían pero pocos sabían resolver. Utilizado tanto por pilotos privados como en intentos de récord, el Altair fue una señal clara de que Lockheed ya pensaba en eficiencia aerodinámica cuando otros ni siquiera habían escuchado el término. El Orión, el más veloz de su generación. En los primeros años de la aviación comercial, la velocidad era poder. Y nadie lo entendió mejor que Lockheed con el Orión. Fue uno de los aviones comerciales más rápidos de su época, diseñado como transporte de pasajeros de alta velocidad. Combinaba una aerodinámica avanzada con un desempeño brutal. Las aerolíneas lo usaban en rutas express donde cada minuto contaba, y con él establecieron nuevos estándares para lo que un avión comercial podía lograr a principios de los años 30.
El Orión no era solo rápido, era el referente absoluto de velocidad en el aire comercial de su tiempo. El Model 10 Electra, el salto a la modernidad. Hasta aquí, Lockheed había jugado en una liga. Pero con el Model 10 Electra, la compañía dio un salto enorme hacia una nueva era. Este avión marcó la transición de Lockheed hacia los aviones de línea modernos con dos motores. Construcción totalmente metálica, mayor seguridad, más comodidad para los pasajeros. El Electra era todo lo que una aerolínea podía desear. Se convirtió en uno de los aviones más utilizados por compañías aéreas de todo el mundo y ganó una fama duradera gracias a vuelos memorables que lo pusieron en los libros de historia. Es, sin duda, uno de los aviones más reconocibles de los primeros tiempos de Lockheed. El Hudson, cuando la guerra llamó a la puerta. El mundo cambió. La Segunda Guerra Mundial llegó y Lockheed tuvo que responder. El Hudson fue la adaptación militar de un diseño comercial y se convirtió en uno de los primeros grandes aviones de guerra de la empresa. Sirvió principalmente en misiones de patrulla marítima y reconocimiento, siendo los ojos y los oídos de los aliados sobre los océanos. Fue confiable, versátil y efectivo. Operó en múltiples teatros de operaciones con las fuerzas aliadas sin fallar cuando más se le necesitaba. El Hudson fue la prueba de que Lockheed podía construir no solo para el cielo en paz, sino también para el cielo en guerra. El P-38 Lightning, el rayo que sacudió el Pacífico. Si tuvieras que elegir un avión que definiera la Segunda Guerra Mundial, muchos señalarían al P-38 Lightning sin dudarlo. Inconfundible, intimidante, absolutamente letal. Con su diseño de doble cola y doble motor, el Lightning era como nada que se hubiera visto antes en los cielos de combate. Destacó en misiones de escolta de largo alcance, interceptación de enemigos y ataques al suelo, pero fue en el teatro del Pacífico donde verdaderamente brilló. Su autonomía y su potencia de fuego lo hacían devastador en un escenario donde las distancias eran inmensas. Los mejores ases de América lo volaron. Los enemigos lo temían. Y la historia no lo olvidó. El Lodestar, el puente entre dos eras. En medio del caos de la guerra, los aviones también tenían que seguir moviendo personas y cargamento. El Lodestar llegó como un transporte más capaz, con mayor carga útil y mejor rendimiento que sus predecesores. Aerolíneas y ejércitos lo adoptaron con entusiasmo, especialmente durante los años más intensos de la Segunda Guerra Mundial. Fue un avión que conectó el mundo de antes de la guerra con las demandas brutales del conflicto armado, confiable, trabajador e indispensable en un momento donde no había margen para el error. El Ventura, bombardero de costas y mares. El Ventura llegó para hacer un trabajo duro, bombardear y patrullar las costas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Ofrecía mayor velocidad y más carga de armamento que muchos de los aviones de patrulla anteriores. No era el avión más fácil de pilotear en todas las condiciones, exigía respeto y habilidad, pero en combate demostró ser tremendamente efectivo. Jugó un papel fundamental en la defensa costera aliada, vigilando los mares y respondiendo con contundencia cuando era necesario. La Constellation, el símbolo del lujo en el aire. Y entonces llegó ella. La Constellation. Con su triple cola característica y su cabina presurizada, este avión no solo transportaba pasajeros de un continente a otro, los transportaba con estilo, con comodidad y con una sensación de que volar era algo extraordinario. Transformó tanto el transporte militar como la aviación comercial de posguerra. Se convirtió en el símbolo del lujo en el aire y ayudó a establecer las redes globales de aerolíneas que conectaron al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ves una Constellation, entiendes por qué la gente se enamoró de volar. El P-80 Shooting Star, el amanecer de la era jet. El mundo de la propulsión a chorro había llegado, y Estados Unidos necesitaba su primer caza jet operacional. El P-80 Shooting Star fue exactamente eso.
Representó un salto colosal desde los motores de pistón hacia la propulsión a reacción. Aunque llegó demasiado tarde para participar en combate durante la Segunda Guerra Mundial, sentó las bases del futuro. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos nunca volvería a ser la misma. Todo lo que vendría después comenzó aquí, con el P-80. El P-2 Neptuno, guardián de los océanos. La Guerra Fría convirtió los océanos en campos de batalla invisibles. Debajo del agua, los submarinos enemigos acechaban. Y arriba, el P-2 Neptuno los cazaba. Diseñado para la patrulla marítima de largo alcance y la guerra antisubmarina, este avión se convirtió en una pieza clave del arsenal occidental durante la Guerra Fría. Operaba desde bases en tierra para patrullar vastas extensiones de océano con una resistencia y unos sensores que lo hacían casi irreemplazable. Durante décadas, fue la columna vertebral de la aviación naval. El T-33, la escuela de los pilotos jet. Tener aviones jet era una cosa. Saber pilotarlos era otra completamente diferente. El T-33 nació para resolver ese problema. Un entrenador jet diseñado para preparar a pilotos que venían del mundo de los motores de pistón y necesitaban adaptarse a las demandas brutalmente distintas de la propulsión a chorro. Se convirtió en uno de los entrenadores jet más usados en toda la historia de la aviación, sirviendo en docenas de países alrededor del mundo. Era perdonador con los errores, duradero en el tiempo y efectivo en su misión. Los pilotos que lo volaron lo recuerdan con cariño. El F-94 Starfire, el centinela de la Guerra Fría. La amenaza de los bombarderos soviéticos era real y constante durante los primeros años de la Guerra Fría. Estados Unidos necesitaba un caza capaz de interceptarlos en cualquier condición, de noche, con lluvia, con niebla, sin importar el clima. El F-94 fue la respuesta. Fue el primer caza-jet estadounidense diseñado específicamente para la interceptación en todo tipo de condiciones meteorológicas, equipado con radar para encontrar al enemigo incluso cuando los ojos humanos eran inútiles. Fue un paso decisivo hacia los sistemas modernos de defensa aérea tal y como los conocemos hoy. El T-2VCA Star, el puente hacia los jets navales. En la Marina de los Estados Unidos, la transición de los aviones de hélice a los jets fue un proceso delicado y exigente. El T-2VCA Star fue el avión que hizo ese puente posible. Diseñado como entrenador jet para la aviación naval, ayudó a los pilotos de la Marina a dar el salto hacia una nueva era de vuelo sobre los portaaviones. Aunque su vida operativa fue relativamente corta, su contribución durante ese periodo crítico de cambio tecnológico fue invaluable. El C-130 Hércules, el trabajador eterno. Si hubiera un concurso del avión más versátil de la historia, el C-130 Hércules lo ganaría sin discusión. Diseñado para operar desde pistas cortas y en mal estado, puede hacer prácticamente cualquier cosa que le pidas: transporte de carga, despliegue de tropas, evacuación médica, misiones especiales y mucho más. Décadas de servicio continuo en todos los rincones del planeta, desde las junglas de América Latina hasta los desiertos de Medio Oriente, son el mejor testimonio de su fiabilidad y adaptabilidad. El Hércules no es solo un avión. Es una institución. El F-104 Starfighter, la bala con alas. ¿Cómo describes un avión que parece una bala con alas diminutas pegadas a los lados? Eso es el F-104 Starfighter. Diseñado para velocidad extrema y una tasa de ascenso que quitaba el aliento, fue uno de los primeros aviones capaces de mantener vuelo sostenido a Mach 2. Era exigente, era agresivo, no perdonaba los errores, pero era gloriosamente rápido. Fue exportado ampliamente y jugó un papel muy significativo en las fuerzas aéreas de la OTAN durante la Guerra Fría. Los que lo volaron sabían que llevaban algo excepcional entre sus manos. El U-2, el ojo que todo lo ve. Volar tan alto que ningún misil te alcance.
Esa era la idea detrás del U-2. Diseñado para reconocimiento a gran altitud, este avión podía operar por encima de las defensas enemigas, fotografiando objetivos secretos con una impunidad que ningún otro avión podía ofrecer. Durante la Guerra Fría fue absolutamente invaluable para la inteligencia estadounidense. Y aquí viene algo que te va a sorprender: el U-2 sigue en servicio activo hoy en día. Después de décadas, sigue siendo irreemplazable. Eso dice todo lo que necesitas saber sobre este avión. El L-188 Electra, el turbohélice que supo reinventarse. El L-188 Electra llegó al mercado como avión de línea turbohélice para rutas cortas y medias. Sus primeros años fueron difíciles. Accidentes tempranos afectaron su reputación comercial y la confianza del público. Pero la celda del avión en sí era excepcionalmente capaz. Con el tiempo, esa plataforma demostró todo su potencial y se convirtió en la base para uno de los aviones de patrulla marítima más exitosos de la historia. A veces, la grandeza tarda en reconocerse. El Jetstar, el primer jet ejecutivo del mundo. Antes de que los jets privados fueran algo común entre millonarios y gobiernos, Lockheed ya había inventado el concepto. El Jetstar fue uno de los primeros jets diseñados específicamente para uso ejecutivo en el mundo entero. Ofrecía largo alcance y alta velocidad, atrayendo tanto a usuarios militares y gubernamentales como a operadores privados que querían lo mejor. El Jetstar no solo fue un avión, fue el que definió lo que significaba volar en jet privado. El P-3 Orion, el cazador submarino definitivo. Si el P-2 Neptuno fue la primera generación de cazadores de submarinos, el P-3 Orion fue su evolución definitiva. Diseñado para la guerra antisubmarina, este avión combina una resistencia de vuelo extraordinaria con sensores de última generación para encontrar lo que otros no pueden encontrar. Ha sido utilizado en todo el mundo para vigilancia oceánica, búsqueda y rescate, y misiones de reconocimiento. Décadas después de su creación, el P-3 Orion sigue siendo uno de los aviones de patrulla marítima más efectivos jamás construidos. El A-12 Oscar, el secreto más veloz de la CIA. Hubo un tiempo en que existía un avión tan secreto que el gobierno de Estados Unidos negó su existencia durante años. Ese avión era el A-12 Oscar. Desarrollado en total sigilo para la CIA, el A-12 fue construido para algo que ningún otro avión podía hacer: volar tan rápido y tan alto que simplemente era imposible derribarlo. No esquivaba las amenazas. Las dejaba atrás. Su rendimiento empujó los límites de la ingeniería aeroespacial hasta extremos que aún hoy resultan asombrosos. Y fue el antecesor directo de una leyenda aún mayor que verás en unos segundos. El C-141 Starlifter, la revolución del puente aéreo. Cuando los ejércitos necesitan moverse rápido al otro lado del mundo, necesitan aviones que puedan hacer ese trabajo a escala masiva. El C-141 Starlifter fue el primer avión jet diseñado específicamente para el transporte estratégico de largo alcance. Revolucionó la logística militar reduciendo drásticamente los tiempos de transporte que antes parecían inevitables. En conflictos importantes y operaciones humanitarias durante la Guerra Fría y más allá, el C-141 fue el que lo hizo posible. Sin este avión, el mundo sería un lugar diferente. El SR-71 Blackbird, la leyenda definitiva. Y aquí llegamos a él. El avión que todo el mundo conoce. El que sigue siendo, décadas después de su retiro, uno de los aviones más rápidos y más altos jamás construidos por el ser humano. El SR-71 Blackbird fue diseñado para reconocimiento estratégico y su estrategia de supervivencia era simple y brutal: si algo te persigue, acelera. Nadie lo alcanzaba. Ningún misil llegaba. Ningún caza se le acercaba. Su rendimiento y sus logros de ingeniería son tan extraordinarios que han alcanzado el estatus de leyenda pura. El Blackbird no es un avión,
es un símbolo. Si este contenido te está gustando, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y activar la campanita. Subimos vídeos así regularmente y no querrás perderte ninguno. Dale like si llegaste hasta aquí, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. El Yo-3A, el espía silencioso de Vietnam. La guerra también tiene sus susurros. El Yo-3A fue diseñado para misiones de observación casi silenciosas. Con un fuselaje modificado y una hélice de giro lento especialmente diseñada para reducir al máximo el ruido, este avión podía sobrevolar zonas objetivo sin que nadie en tierra lo escuchara llegar. Fue utilizado principalmente para vigilancia durante la Guerra de Vietnam, acechando en la oscuridad como un fantasma mecánico sobre la jungla. Silencioso, invisible, letal en su propósito. El C-5 Galaxy, el gigante de los cielos. ¿Cuánto puede cargar un avión? El C-5 Galaxy te responde esa pregunta de una manera que te deja sin palabras. Es uno de los aviones más grandes jamás construidos. Diseñado para el transporte estratégico intercontinental, puede cargar equipamiento militar de tamaño descomunal, tanques, helicópteros, vehículos blindados, y llevarlos al otro lado del planeta. Su capacidad monumental cambió fundamentalmente la manera en que los ejércitos del mundo mueven sus activos más pesados. El C-5 no solo transporta carga, transporta la capacidad de cambiar el resultado de un conflicto. El L-1011 TriStar, el elegante de la aviación civil. Volviendo al mundo civil, el L-1011 TriStar fue un avión de fuselaje ancho que se destacó por su automatización avanzada y sus sistemas de seguridad superiores. Su manejo era suave y preciso, y la comodidad que ofrecía a los pasajeros era de primer nivel. A pesar de los desafíos comerciales que enfrentó en un mercado muy competitivo, el TriStar fue siempre respetado, tanto por los pilotos que lo volaban como por los pasajeros que lo disfrutaban. Era el tipo de avión que hacía que volar se sintiera especial. El S-3 Viking, el cazador embarcado. De regreso a los portaaviones, el S-3 Viking fue un avión de propulsión a chorro diseñado específicamente para cazar submarinos desde cubierta. Con el tiempo amplió su repertorio y asumió roles de vigilancia y reabastecimiento aéreo, convirtiéndose en un activo sorprendentemente versátil para la aviación naval. Su flexibilidad operativa lo hizo valioso mucho más allá de su misión original, y su legado en la historia de los portaaviones es indiscutible. El F-117 Nighthawk, el avión invisible. ¿Puedes imaginar un avión que el radar simplemente no puede ver? Eso es exactamente lo que el F-117 Nighthawk hizo realidad. Fue el primer avión de combate operacional con tecnología stealth del mundo. Su diseño no buscaba superar al enemigo en velocidad, lo que buscaba era pasar completamente desapercibido. Y funcionó. El éxito del F-117 demostró al mundo que la guerra aérea había cambiado para siempre. La tecnología stealth que hoy da por sentada en los aviones modernos comenzó aquí, con este ángulo oscuro surcando cielos que no podían verlo venir. El F-22 Raptor, el depredador del aire. Si el F-117 abrió la puerta de la era stealth, el F-22 Raptor la atravesó de par en par, caza de quinta generación. Stealth. Supercruise, capaz de volar a velocidades supersónicas sin usar el postcombustión. Sensores avanzados que le dan una conciencia situacional sin igual. Maniobras que desafían la física. El F-22 fue diseñado para una sola cosa: dominar el aire de forma absoluta. Representa la cumbre de los conceptos de caza de la Guerra Fría, realizada con la tecnología más avanzada que la humanidad ha producido. Cuando el Raptor está en el cielo le pertenece. El F-35 Lightning II, el caza del futuro. Y finalmente, el avión que define hacia dónde va la aviación de combate del siglo XXI.
El F-35 Lightning II es un caza stealth multirol diseñado para operar en conjunto con fuerzas aliadas de todo el mundo. No se especializa en una sola cosa, hace todo. Fusión de sensores, guerra electrónica, versatilidad operativa en tierra, mar y aire. Es uno de los cazas modernos más adoptados a nivel global, y su influencia en la dirección presente y futura del combate aéreo es innegable. El F-35 no es solo un avión, es la visión del futuro, volando hoy. Eso fue la familia completa de Lockheed Martin. No incluimos prototipos ni aviones experimentales porque en este canal nos enfocamos únicamente en los modelos producidos a gran escala, los que realmente cambiaron el juego. Gracias por quedarte hasta el final. Si llegaste aquí, claramente eres de los nuestros. Suscríbete si todavía no lo has hecho, deja tu like y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de todos estos aviones te pareció el más increíble, el más peligroso o el más impresionante? Queremos leer tu opinión. ¿Cuál de todos estos aviones te parece el más peligroso? Déjalo en los comentarios, estamos leyendo cada respuesta.